Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Carolina Díaz Vaz, yo pertenezco a la organización de clientes en Ipsos Chile y queríamos darle la bienvenida a nuestro segundo webinar de aprendizajes tempranos para Chile frente al COVID y todo el impacto que está teniendo en la población y en las organizaciones. Entonces, en esta oportunidad, Héctor Lira, director de Advisory, nos va a invitar a reflexionar acerca de las claves a considerar en la gestión de la experiencia que están entregando a sus clientes en estos tiempos de crisis. Entonces, algunos temas técnicos a considerar si se les llega a caer la conexión. Por favor, no duden en actualizar la página en el explorador. De todas maneras, si se llega a caer, pueden encontrar esta presentación y las otras que hemos tenido en la página de Ipsos Chile, ipsos.cl, y los invitamos también que en el panel que está a su derecha puedan realizar todas las preguntas o comentarios que quieran durante la presentación y al término de la presentación van a ser respondidas por nosotros. Así que los dejo con ustedes, con Héctor Lira. Adelante, Héctor. Gracias. Gracias, Carolina. Hola, bienvenidos a todos nuestros clientes, empresas amigas que se han conectado. Desde ya espero que ustedes y sus familias, los equipos, estén todos bien en el contexto que estamos. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, con muchas reuniones remotas, así que les agradezco desde ya la asistencia que están teniendo hoy día. La verdad es que en Ipsos nos sentimos bastante afortunados de estar presentes hoy en día en cerca de 90 países, dado que eso nos ha permitido acceder a una diversidad bastante importante de información y conocimiento, particularmente de lo que está ocurriendo también en otros países, que lamentablemente están mucho más avanzados en la crisis del coronavirus. Así que en ese sentido, lo que vamos a ver hoy día está fundado en el Research Nacional e Internacional, respecto de dos ámbitos, el comportamiento del consumidor, por un lado, pero también respecto de lo que están haciendo algunas compañías. La agenda de hoy día básicamente tiene tres partes. Primero, ver rápidamente cuál es el impacto que está teniendo hoy día el coronavirus en los chilenos, cómo los está afectando, etcétera. Segundo, cuál ha sido la reacción de las compañías, y acá vamos a ver no solamente la realidad local, sino que probablemente también casos más internacionales, respecto de la crisis. Y finalmente, recomendaciones muy concretas, particularmente para las áreas de experiencia de cliente, pero también para las áreas comerciales, las áreas de marketing, las áreas de muchas veces de marca. Probablemente acá van a ser recomendaciones que pueden ser bastante útiles para lo que estamos viviendo hoy día. Hay mucha incertidumbre, probablemente a ustedes ya les pasa que tienen una agenda muy apretada, con muchas reuniones, con toma de decisiones en muy poco tiempo, con no toda la información que nos gustaría, y nosotros consideramos que podía ser útil para ustedes ayudarlos a poner cierto foco quizás en algunos puntos que son esenciales básicamente en el contexto que estamos viviendo. Respecto al impacto del coronavirus en los chilenos, a ver, al igual que el webinar pasado que hizo Felipe Loce, lo que les estoy mostrando es resultado de un análisis cualitativo que hizo el equipo de Ipsos China, de cómo las personas experimentaron la pandemia, qué fases atravesaron y cómo verbalizaron su experiencia. Cuando hablamos de empatizar, estamos un poco hablando de esto. Empatizar con los consumidores significa entender de dónde vienen en términos emocionales, pero también hacia dónde van emocionalmente. Hoy en Chile particularmente, venimos saliendo de la fase de preparación y estamos transitando una fase de ajuste, y por lo mismo es importante comprender qué es lo que los clientes están experimentando hoy, pero también en los próximos meses, porque dentro de todas las malas noticias, una buena noticia es que las empresas sí se pueden anticipar a lo que viene. Que estemos en un contexto de alta incertidumbre, que estemos en un contexto particularmente complejo y nuevo, no significa que no hayan aprendizajes internacionales que uno puede empezar a interiorizar como compañía. Básicamente, ¿cuáles son las fases? Primero, la fase de incredulidad. Al inicio, cuando aparecen los primeros casos de coronavirus, lo que tiende a ocurrir es esta sensación de confusión, de miedo, porque hay mucha información imprecisa, mucho rumor. Después se pasa rápidamente a la fase de preparación, y por un segundo hagan el ejercicio de cómo ha sido en Chile. En las pocas semanas, yo cuando partí haciendo esta webinar, diseñándola, habían 360.000 casos en el mundo, hoy día hay 1.300.000 y tanto, o sea, aumentó 1.000.000 de casos en menos de una semana, fue algo bastante rápido. Por lo tanto, las fases que yo les voy a ir contando tienen una velocidad importante. La fase de preparación, ¿qué es? La gente empieza a cambiar sus planes, toma conciencia de lo que está ocurriendo, se empieza a aprovisionar de los productos, de los suministros, empieza a lidiar con esta amenaza del desabastecimiento, perdón. Y luego la fase de ajuste, que es donde justamente hoy día Chile está entrando. La gente ajusta su rutina a las nuevas restricciones, va generando rutinas particularmente al interior del hogar. Luego viene la fase de aclimatación,
La fase de aclimatación, básicamente lo que hace la gente es que esas rutinas que en un inicio empezó a elaborar con los hijos, con el trabajo, con la vida social, hoy día se empiezan a establecer, a generar cierta adherencia, por así decirlo, y la gente se empieza a enfrentar muy fuertemente con el tema del aburrimiento. Acá es interesante, lo vamos a ver en la próxima lámina, hay una oportunidad importante para las compañías, porque la gente va a pasar un tiempo prolongado en sus casas y van a estar aburridos. Van a estar con un contacto familiar forzado, por lo tanto acá la gente va a tener mucho deseo probablemente de buscar cosas positivas que hacer, desarrollar nuevas actividades, desarrollar nuevos intereses. ¿Okay? La fase de la resistencia, acá la gente se empieza a sentir más tensionado, eso es un poco el caso que hoy día se podría decir que está Italia, porque el desplazamiento, la restricción de desplazamiento de la actividad social ya se vuelve prolongado. Y es muy difícil en esta parte particularmente lidiar con cuándo se va a acabar esto, cuándo se va a normalizar la situación de una vez por todas. Es una fase muy compleja y también en la próxima lámina vamos a ver cómo las marcas pueden responder a eso. Y finalmente la fase de alivio y temor. Es una fase particularmente de emociones contradictorias, porque por un lado las personas cuando esto se vaya normalizando, se va a aliviar porque se van a dar cuenta que los negocios comienzan a reabrir, va a estar esta sensación de que el final por fin está a la vuelta de la esquina, pero a la vez se va a intensificar bastante la inseguridad laboral y financiera. Por supuesto que hoy día existe, pero probablemente en esa fase va a tener un rol mucho más importante y va a ocurrir este temor de gente que no quiere contagiarse ni contagiar a otros. Solo para dar un ejemplo, mi suegra es de Barcelona y trabaja con niños. Ella tiene coronavirus, lleva más o menos 15 días encerrada en su pieza, sin ningún contacto con la familia. Y ahora que lo peor pasó, uno de sus mayores temores, de hecho, es volver a trabajar y contagiarse nuevamente, o contagiar a los adultos mayores de la familia. Estamos hablando de una persona que jamás tuvo este tipo de preocupaciones, que siempre estuvo expuesta a gripe y todo, y ahora está en estado de mayor alarma. Y en ese sentido es fundamental que vamos a lidiar con un consumidor con un fuerte componente, comillas, postraumático, por decirlo de algún modo. Lo cual implica no solo desafíos hoy, que hoy día lo vamos a ver, sino también ir preparándose a esa nueva normalidad que se viene. No va a ser de 0 a 100 la vuelta a la normalidad y probablemente, y lo vamos a ver profundamente en esta presentación, los consumidores van a empezar a experimentar algunos cambios en sus preferencias y en sus expectativas. Conectado con lo anterior, los clientes van a sentir emociones predominantes en cada fase y las marcas deben hacerse cargo de ello por medio de distintas estrategias. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy día es traducir algunas recomendaciones que están en la webinar pasada a básicamente lo que es la gestión de experiencia de cliente o gestión de los clientes. ¿Okay? En la fase de preparación particularmente, la emoción predominante es el estrés. ¿Okay? Ahí nosotros recomendamos a la marca actuar como sólido y grande. Cuando hablo de la marca y hago la distinción con experiencia, ¿a qué me refiero? Básicamente la marca muchas veces está más relacionado con cómo le hablo al cliente, la publicidad, si uno tuviese que decirlo de algún modo, las comunicaciones, y la experiencia es algo muy material, es cuando el cliente entra en contacto conmigo. Por lo tanto, esa es la distinción que estamos haciendo acá. En la fase de preparación, donde el estrés es predominante, lo que nosotros le damos a las marcas básicamente es actúa como grande, actúa como sólido. En los periodos de mucha incertidumbre, la gente busca marcas usualmente tradicionales o marcas que les den cierta tranquilidad, que les asegure que van a seguir existiendo ahí. A nivel de experiencia, ¿cómo se traduce esto? La continuidad del servicio. Las empresas van a básicamente prestar un montón de servicios hoy en día y los clientes van a estar muy atentos o muy sensibles a los quiebres de servicio. Por lo tanto, una forma para las marcas de actuar grande y sólido es ser capaz de tener una continuidad en el servicio. Y lo segundo, la accesibilidad a los canales. Los clientes van a buscarte para resolver problemas que siguen teniendo. Y por lo tanto, más allá que probablemente los clientes van a entender que van a haber mayores tiempos de espera, cosas de esa naturaleza, van a querer acceder a hablar contigo. Por lo tanto, hay que hacerse el cuestionamiento de, más allá de hoy día el modo piloto en el que estamos por todo el tema remoto, ¿cuán difícil es para mis clientes hoy contactarse conmigo? Es una pregunta importante de hacer, la facilidad del contacto. En la fase de ajuste, que es donde está entrando el Chile, está predominantemente la ansiedad. Y ahí nosotros las marcas les decíamos, mira, tienes que buscar que en tus mensajes solidarizar por un lado y reconfortar a los clientes, ¿ok? Darles cierta tranquilidad también desde ahí. A nivel de experiencia, ¿qué significa eso? Y esto ustedes ya lo pueden empezar a observar hoy día en algunas prácticas, por ejemplo, los bancos y las telcos. Flexibilizar condiciones. Hoy día probablemente los clientes están en una fase de ansiedad, no saben cuándo van a volver a la normalidad, algunos ya empezaron con problemas financieros y por lo tanto todo lo que es la flexibilización de las condiciones es un elemento importante a nivel de experiencia. Ahora, ¿eso qué va a implicar? Usualmente cuando una empresa flexibiliza las condiciones o da ciertos beneficios,
lo que pasa bastante automáticamente es que se empiezan a saturar, por así decirlo, los canales, porque la gente dice, ok, quiero entender este beneficio, quiero acceder a este beneficio, etcétera. Y por lo tanto, acá lo que va a tender a ocurrir es que después de cada comunicación que yo emita, va a haber una demanda de canales. Y ahí en ese sentido, ¿cuál es lo que uno busca a nivel de experiencia? Como la gente está ansiosa, yo tengo que ser capaz de resolver rápido y en punta. ¿A qué me refiero con esto? Que si la gente me contacta, más allá si es canal digital, más allá si es remoto, vía telefónica, por ejemplo, que cuando yo contacte a la empresa como cliente, sean capaces de resolverme, ojalá en el primer llamado, lo que estoy preguntando. Por lo tanto, la resolutividad va a ser fundamental en esta fase. Si antes hablábamos de la accesibilidad, hoy día estamos hablando de la resolutividad. Después de la fase de ajuste viene la fase de aclimatación, que se llama, donde acá es predominantemente el aburrimiento. Ojo, en mayo se prevé que sea el pic de contagio y por lo tanto la fase de aclimatación va a estar probablemente muy fuerte. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo a las marcas en este contexto? Estamos diciendo, mira, en la fase de aburrimiento la gente va a querer sentirse acompañada, porque hay gente que está particularmente aislada, y lo segundo que busca la gente es entretenerse. Y acá hay una oportunidad interesante para las empresas. ¿Por qué? Porque a nivel de experiencia, los clientes van a tener una predisposición mayor a probar nuevos servicios que no estaban probando, a tener mejoras de los servicios que no tenían hoy día. Acá hay que ver, cada empresa tiene que hacer su análisis de pricing, si lo van a cobrar o no, cuál es la estrategia, pero tienen que saber que acá el cliente va a estar probablemente con mucho tiempo y mucho apetito por probar cosas nuevas. Por lo tanto, hay un momento interesante en lo que viene de cómo las empresas van a ser capaces de ofrecer esos servicios que hoy día no están ofreciendo a los clientes. Bueno, acá es un buen momento para mostrarlo. O también los upgrades de servicio. Un taster, por ejemplo, que prueben un servicio que es mejor durante esta época para después básicamente empezar a posicionarnos con ese cliente de que este plan podría ser más atractivo. Y lo segundo, la experiencialización. ¿Qué es la experiencialización? Es básicamente cuestionarse, ¿ok? ¿Cómo crear experiencias en torno a un producto? Como por ejemplo, que los clientes compartan sus experiencias con productos de cocina, de belleza, con la máquina de afeitar. Básicamente es decir, yo tengo que buscar la manera de amplificar esa experiencia a nivel de producto que estaba teniendo. Hace poco vi un comercial, o sea, no comercial, una publicidad que me apareció en Instagram de una empresa que básicamente vende cerveza, que ya están empezando a decir, oye, en torno a la cerveza, básicamente vamos a hacer, no sé, un concierto. O sea, yo en base a un producto que en sí mismo tiene sus limitantes, obviamente, yo puedo generar experiencias en torno a ese producto. Por lo tanto, en esta fase de aburrimiento, el cliente va a estar mucho más predispuesto a hacer esto, y acá las redes sociales, los canales digitales pueden hacer eco bastante fuerte de eso. Por lo tanto, acá hay una oportunidad interesante para las compañías. La fase de la resistencia. La fase de la resistencia se caracteriza por una emoción predominante que es la molestia. ¿Ok? A nivel de marca, ¿qué estamos diciendo? Mira, en esta fase donde los clientes van a estar molestos, van a estar bastante sensibles, todos los mensajes tienen que intentar ir hacia el optimismo y hacia la distracción. No es lo mismo ser optimista que positivo, hay una distinción ahí. El optimismo tiene que ver con dar cierta señal esperanzadora de futuro, ¿ok? Y la distracción tiene que ver concretamente con el que el cliente va a estar probablemente saturado mediáticamente de un montón de información respecto al coronavirus. Lo que ustedes ya quizás lo están experimentando en sus casas, cuando abren Twitter, cuando básicamente prenden la TV, lo que ocurre es que hay mucha información del coronavirus y todavía existe cierto interés, pero en algún punto básicamente la gente va a estar bastante saturada, ¿ok? Y por lo tanto acá hay una oportunidad interesante para la empresa de cómo pueden aportar a la distracción. A nivel de experiencia, ¿qué significa eso? Como los clientes van a estar molestos y van a venir de una fase de aburrimiento, de ansiedad, yo tengo que ser capaz de simplificar la información. Conforme pasan los días de confinamiento, la gente está muy expuesta a canales digitales, a mucha información, incluso mucho trabajo. Por lo tanto, la capacidad cognitiva de la gente, la verdad es que no es mayor que antes, y por lo tanto les cuesta más concentrarse, etcétera. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de, cuando yo me enfrento al cliente y le respondo dudas, independiente del canal, simplificarle la información, hacérselo fácil al cliente. Y lo segundo es más transaccionalidad digital. ¿Qué significa eso? Que los clientes van a tener que poder resolver de una u otra manera más cosas que antes en mis canales digitales. ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente, por ejemplo, la banca tiene esto muy resuelto, que es básicamente la cantidad de transacciones, la cantidad de cosas que yo puedo hacer en mi canal digital, pero hay otras industrias que no lo tienen tan resuelto. Y por lo tanto acá lo que uno buscaría sería empoderar digitalmente al cliente lo más que yo pueda cuando acceda a un canal digital para que ojalá pueda resolver de forma autónoma algunas cosas. Obviamente más a seguir necesitando, pero tengo que ser capacidad de empoderar digitalmente a los clientes. Y finalmente la fase de alivio y temor, que esta es la fase básicamente donde predomina la incertidumbre. Acá,
la marca tiene que buscar de alguna u otra manera contribuir y dar este mensaje de continuidad. O sea, nosotros seguimos estando, seguimos existiendo, vamos a tener una suerte de bienvenida a la nueva normalidad que se viene, y por lo tanto acá lo que tenemos que hacer a nivel de experiencia es hacer un check-in emocional, por así decirlo, es hacer un check-in de cómo viene llegando el cliente a esta nueva normalidad. Porque una cosa que va a ocurrir es que el cliente va a tener dos fenómenos. Por un lado, va a tender a aumentar su digitalización, su consumo de canales digitales, su consumo de servicios digitales, pero a la vez va a estar sensibilizado con algunas cosas. Por lo tanto, yo tengo que buscar la forma más ágil posible de una vez que se establezca esta nueva normalidad, básicamente hacer un check-in de cómo está mi cartera de clientes, de cómo están llegando mis clientes a esta fase, conmigo como empresa, con mi relación con mi industria, con la relación con la empresa. Y acá lo que uno busca básicamente es preguntar, medir, adaptar de alguna manera todas las mediciones que yo pueda tener en ese sentido, todos los estudios que esté desarrollando para ser capaz de captar cómo viene llegando el cliente a esta nueva fase. Ahora, en Chile existe una alta percepción de la gravedad del coronavirus, al mismo nivel que Italia, que está en una situación mucho peor que nosotros. Este dato es interesante, porque es importante tener conciencia que venimos de un país que estaba totalmente sensibilizado con el rol de la institución y las marcas producto del estallido social. Recordemos que mediáticamente tomaba mucho espacio el tema del estallido social, y por lo tanto, cuando llega el coronavirus se notó mucho, por así decirlo, que se acabó, comillas, se suspendió el estallido social y entró el coronavirus. Y por lo tanto los clientes, de ustedes, la gente en general, tomó mucha conciencia de eso, y la percepción de gravedad que existe en Chile es muy alta, al nivel más o menos de Italia, pese a que no estamos tan mal como ellos. Por lo tanto, estamos hablando de un país de clientes que están muy sensibles a lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, los clientes básicamente van a tener la percepción, y esto es un estudio que también hicimos hace poco, de que dos expectativas. Primero, el 63% de los clientes dice que las empresas hoy día están empatizando muy poco o nada con necesidades de sus clientes, lo cual tiene un contraste interesante con que el 56% de esos mismos clientes cree que se está asegurando el abastecimiento de productos y servicios mucho y bastante. ¿Qué interpretación tenemos de esto nosotros? Básicamente que los clientes perciben, por un lado, que las empresas no son o no están siendo lo suficientemente empáticas a nivel emocional, pero sí reconocen que las necesidades más funcionales están siendo resueltas de manera apropiada. Probablemente los clientes necesitan más contención que nunca y se lo van a empezar a demandar a las compañías. Y esto va más allá de lo funcional, esto va más allá únicamente de que yo sea capaz de asegurar que mi servicio funciona, que tengo abastecimiento de productos y servicios. Eso tiene que ver con un ámbito mucho más emocional, que es cuando el cliente se enfrente conmigo, vaya a buscarme, a buscar una respuesta, independiente del canal que está utilizando. ¿Cómo es posible que ese cliente en ese contacto, en esa interacción, sienta que está viendo como una interacción empática por parte de la empresa? La verdad es que los consumidores tienen los ojos puestos hoy día en 4 industrias, principalmente salud, supermercados, farmacias y banca. Y más allá que esto obviamente puede ir variando en el tiempo, hoy día existen desafíos inmediatos para ello. De hecho, ya es posible observar, por ejemplo, como en el sector bancario han comenzado a emerger diferentes planes de ayuda al cliente, pero hasta cierto punto cada anuncio que emite un banco después es superado o compite con el del otro banco. ¿A qué me refiero con esto? Que las expectativas son sectoriales y son contagiosas. Cuando el banco A hace una medida de apoyo a sus clientes, automáticamente los clientes de otro banco que no tiene nada que ver con él, se les contagia esa expectativa de que los bancos se flexibilicen, y esa promesa que era de un banco se vuelve rápidamente sectorial y rápidamente contagiosa. Por lo tanto, yo tengo que tener mucha conciencia, hoy día son estas industrias, hay que ver cómo evoluciona esto, insisto, pero tengo que tener mucha conciencia de que las promesas que mi competidor, por así decirlo, haga, van a ser más contagiosas que antes y van a volverse una expectativa sectorial. O sea, la gente va a esperar que el sector, por ejemplo, de la banca, reaccione de cierta manera. Ya no tiene que ver solamente con las empresas que están en ese sector. ¿Ok? Y en ese sentido, las promesas que un banco hace rápidamente se van a contagiar con las carteras de clientes de otros bancos, inclusive entre sectores. No sé si se han fijado ustedes que hoy día, por ejemplo, el sector de la educación, hoy día la universidad y los colegios están enfrentando a la presión de los apoderados por ayuda financiera. O sea, existe un contagio de estas medidas que están existiendo en algunas industrias. Por lo tanto, hay que estar muy atento a cómo evolucionan los sectores, pero también cuáles son las expectativas que existen sobre el sector, y yo como empresa de ese sector, cómo me estoy haciendo cargo o no. Con esto quiero ser claro, no quiero decir en ningún caso que las empresas tengan que hacerse cargo de esas expectativas totalmente, no, pero si no doy alguna ayuda, si no doy alguna flexibilización, tengo que tener muy claro la narrativa del no, por así decirlo,
y también muy claro cuáles son las cosas que estoy haciendo adicionales para básicamente hacerme cargo de mis clientes. En términos de reacción de las empresas, la primera noticia que tiene que ver con el titular de esta diapositiva es que toda iniciativa inicialmente diferenciadora termina volviéndose rápidamente higiénica, ¿ok? Aquí les voy a mostrar sectores que han estado muy presentes con los clientes en términos de comunicación y beneficio. Obviamente hay más sectores, pero vamos a hacer un zoom en 4 particularmente. Primero, las telcos. El funcionamiento sin interrupciones de los servicios de las telcos afecta elementos esenciales de la vida de las personas, la educación, el trabajo, por lo que es importante que este sector entienda una cosa: el impacto no solo es económico, sino que es social. Y ello está causando estrés en las redes sociales, una mayor cantidad de consultas técnicas, un mayor crecimiento en las suscripciones a servicios digitales, lo que implica que el ecosistema digital va a ser más importante que nunca y muchos consumidores no están totalmente equipados para lidiar con él. Hay que por un segundo empatizar con que hay personas hoy día que están empezando a trabajar desde la casa, hay personas que están continuando su vida social a través de aplicaciones, hay gente que está educando a sus hijos en las casas, la telemedicina. Hay muchas cosas que en el ecosistema digital están empezando a ocurrir hoy día. Y por lo tanto, hay que entender que, al menos en el mundo de las telcos concretamente, esto no tiene que ver con algo económico únicamente, ni solamente con una continuidad funcional del servicio, sino que tiene que ver también que hoy día Internet, hoy día las redes sociales están teniendo un rol fundamental en la vida social de las personas. La banca. En las circunstancias hoy día que estamos, donde hay mucha incertidumbre financiera, lo que está ocurriendo, porque nosotros tenemos clientes que ya nos dicen, es que el volumen de interacciones remotas está aumentando. Pero también las interacciones presenciales. No olvidemos que hoy día todavía, al menos, es posible ir al banco. Y hay gente que, más allá de lo digital, va a querer ir a hablar con las personas. Ustedes no sé si se han fijado que está ocurriendo, que hay personas que están haciendo filas para cosas que pueden hacer digital. Ojo que hay mucha gente que todavía no confía en lo digital y que necesita estar presencialmente haciendo la fila o hablando con alguien en persona. Eso no va a desaparecer un día para otro. Hoy día los bancos también tienen ese dilema, por así decirlo. Lo que va a ocurrir es que la naturaleza de las consultas y las demandas de los clientes van a cambiar. Y los clientes van a cambiar en términos de los perfiles que interactúan con los canales. Una cosa que está ocurriendo, transversalmente en toda la industria es lo siguiente. Usualmente habían ciertos segmentos, ciertos clústeres de clientes que preferían los canales digitales. ¿Ok? Hoy día con lo que pasó es que hay otros clientes que se están viendo forzados, que ellos no prefieren el canal digital necesariamente, pero que se están viendo forzados a ocupar el canal digital. Por lo tanto, lo que les está pasando a ustedes es que nuevos clústeres y segmentos de clientes están empezando a ocupar canales digitales que no preferían. Lo cual, por un lado, es un desafío, porque esa gente probablemente no está del todo habilitada para el canal digital todavía, pero es una buena noticia también, porque es un momento importante para las compañías de hacerse cargo de esos segmentos que están empezando a entrar, que antes no lo hacían. Yo les voy a dar un ejemplo personal. Hace poco fue el cumpleaños de mi madre. Mi madre tiene 80 años, no sabe mucho de tecnología, honestamente. Bueno, tuvimos su cumpleaños por Zoom. O sea, mi madre lo logró. Por tanto, y ella quiere seguir hablando todas las semanas por Zoom. Hay una persona que no era digital, que por corte etario nosotros hoy día estábamos como, por así decirlo, discriminando en que sí, esta persona no hace muy digital, que hoy día lo es más que antes y que incluso está viendo los beneficios de eso. Así como ella está pasando en muchas industrias y con muchas personas. El retail. Es fundamental comprender acá a la gente que está en el retail cuál es la alternativa que están teniendo los consumidores al supermercado. Por ejemplo, el rol del canal tradicional en la compra de reposición, las verduras, la panadería. Hoy día hay gente que, el delivery también, hay personas que están sustituyendo algunas cosas que antes quizás compraban directamente en el retail por otros canales. Y lo segundo que está ocurriendo, que esto obviamente todos lo sabemos, es que hay un repunte de las ventas online durante y post el confinamiento. Nosotros sabemos que cuando se acaba el confinamiento en otros países sigue ocurriendo mucha venta online. Y esto está generando tensiones en el cumplimiento de plazos de entrega. Probablemente algunos de ustedes ya han experimentado, que han comprado por ahí por internet algún supermercado, y el tiempo de espera es interesantemente largo, o simplemente a veces se atrasan. Por lo tanto, acá hay una tensión interesante que está sintiendo el retail, pero ¿cuál es la problemática de esto? ¿Ya? Que las experiencias negativas con los canales online hoy día se están trasladando a las percepciones de marca. Estamos hablando de un sector que tradicionalmente, la experiencia en sala, por así decirlo, la experiencia dentro del supermercado, tenía un peso mucho, mucho más relevante que la experiencia en el canal digital, por así decirlo. Y por lo tanto, visto desde ahí, no es menor cuestionarse cómo nos vamos a hacer cargo de eso, porque puede ser que yo, al no cumplir bien en lo digital, estoy trasladando problemas a mi marca que antes quizás no tenían el mismo impacto. Las aerolíneas, es un sector muy interesante las aerolíneas. La aerolínea es un sector que está en crisis, pero que no ha dejado de generar esfuerzos para acercarse a sus clientes y ser agresivos en precios, promociones.
porque algo tienen muy claro las aerolíneas. Ellos saben que hoy día los clientes no están volando, pero también saben que un hecho irrefutable, la gente va a volver a volar. Lo que no es menor es que la gente no va a ser indiferente a cómo se están comportando hoy día las aerolíneas en esta crisis. Por lo tanto, el activo de la marca hoy día, por así decirlo, el activo reputacional que está teniendo la aerolínea es fundamental para el futuro. Y en ese sentido, así como la aerolínea, hay que extender esto a otras industrias. Hay algunas industrias que quizás hoy día están, comillas, más frenadas, no están teniendo tantas interacciones, ni tantas transacciones, etcétera, pero la gente está muy atenta a cómo se está resolviendo en términos comunicacionales, probablemente en términos de ayudas, etcétera, estas marcas, cómo lo están resolviendo hoy día. Por tanto, que tú no tengas transacciones o tanto movimiento no significa que no te estén observando. Y de hecho, en una crisis, la verdad es que los liderazgos suelen cuestionarse y empiezan a aparecer oportunidades para otros competidores que quizás antes no tenían un liderazgo tan claro. Bueno, acá hay un momento interesante. Las aerolíneas lo tienen bastante claro. Ahora, acá hay un tema no menor. No hagamos promesas que no podemos sostener durante un periodo de tiempo prolongado. Y a su vez, también tener claro que el ejercicio de adaptación que están viviendo algunos modelos de negocio de algunas empresas va a ser mucho más demandante para algunos sectores que otros. Acá básicamente se muestra que los sectores van a tener distintos tiempos de recuperación, que hoy día están teniendo distintos impactos, y por lo tanto, eh, los distintos escenarios que te dicen. Nosotros sabemos que en el escenario más optimista, el PIB mundial volvería a un estado pre-crisis en el Q4 del 2020. Eso es un poco lo que hacen las estimaciones más optimistas, ¿ok? Por lo tanto, acá hay que tener claro una cosa, más allá de la cuarentena oficial, más allá de las medidas gubernamentales, probablemente la crisis como tal, la crisis social que implica el coronavirus, va a ser mucho más larga de lo que uno podría eventualmente presupuestar, y las empresas tienen que estar muy conscientes de que las promesas que hacen tienen que ser capaces de sostenerlas durante un tiempo, o al menos comunicar de forma muy certera cuánto dura el tiempo de esta promesa. Por lo tanto, ojo también con eso. Pasamos a la parte final de la presentación, donde básicamente vamos a ver qué recomendaciones uno podría dar para efecto de lo que estamos ocurriendo. Ahí ustedes se dan cuenta que les mencionaba al principio, ustedes deben tener muchos focos abiertos hoy día. Y nosotros queremos ayudarlo a poner foco en tres cosas particularmente. Primero, lo que funcionó ayer puede que no funcione hoy. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, cuestiona la amenaza del flujo de caja real, efectivamente, pero también es una amenaza importante mirar el indicador incorrecto, por así decirlo. Los KPI asociados al desempeño de tu empresa, los canales y servicios digitales, puede ser que afecte más tu marca y los shares del mercado. Cuando hablo de share me refiero al, básicamente, el espacio que ocupa la marca en la cabeza del consumidor y el espacio que ocupa en su billetera. Hoy día yo tengo que ser capaz de ir tanteando de una u otra manera cómo el cliente está percibiendo esto. Ejemplo, hay automotoras que están revisando más de cerca el negocio de la intención de compra online de automóviles, pero de la compra 100% online, porque ellos saben que hay una oportunidad de negocio para dinamizar este mercado. Por lo tanto, ellos dicen, mira, sí, efectivamente hay mucha gente que nunca va a comprar online, pero yo quiero empezar a medir en este contexto cuál es la intención de compra 100% online de automóviles. No porque lo vaya a hacer necesariamente, sino porque es una información relevante, porque esto puede anticiparme a un mercado futuro que quizás aún no exploro. Por lo tanto, ojo con los KPIs que yo estoy básicamente observando de cerca. Toda crisis implica necesariamente cuestionarse si los indicadores y las metas que funcionaron siempre para tomar decisiones hoy funcionan de nuevo. Y en especial, básicamente, las que tienen que ver con los clientes. Segundo, compara. Es probable, y eso yo creo que es un hecho, hoy día ustedes lo están experimentando probablemente, que esta crisis produzca cambios a largo plazo en la relación cliente-empresa. El tablero se dio vuelta, por decirlo de una forma simple. Y por lo tanto, acá los liderazgos de las marcas están hoy día más dinámicos que nunca. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de conocer, de monitorear cómo estoy yo en relación a mis competidores hoy día en este contexto. Tenemos clientes que están en sectores abiertamente en crisis, un ejemplo más son las aerolíneas, que nos están pidiendo medir más que nunca la efectividad de las comunicaciones que están haciendo y la salud de la marca, porque sus estrategias de mitigación de riesgo incorporan la salud de la marca en el futuro. Saben que los clientes en las aerolíneas van a volver a volar, pero no saben cómo se va a reordenar el tablero cuando las cosas se normalicen. Y finalmente pregunta, ¿existe una oportunidad única para medir cosas que en otros momentos no tendrían la misma recepción? Los clientes están más en sus casas, están buscando nuevas cosas que hacer y por lo tanto van a tener más espacios para colaborar con las marcas, en la medida que obviamente vean algún beneficio también de eso.
¿ok? Por lo tanto, acá la información que ustedes sean capaces de recolectar de los clientes, y cuando hablo de información no me refiero al estudio cuantitativo simplemente, me refiero también a las fases cualitativas que uno puede desde ya empezar a explorar. La información que ustedes recolecten es un insumo crítico para las tomas de decisiones. Es muy probable que ustedes ya lo hayan hecho o lo vayan a hacer, que de algunas áreas de finanzas empiecen a llamar a las áreas de experiencia de cliente, a las áreas de comunicaciones, y les digan, oye, ¿sabes qué? Tenemos que priorizar los recursos, porque obviamente hay que generar eficiencia operacional, y tenemos que priorizar las acciones que vamos a hacer. Y un input de todas esas variables es la experiencia de los clientes, es la percepción que el cliente tiene de algunas cosas. Por tanto, las áreas tienen que estar preparadas para básicamente nutrir de información a la alta dirección, a la gente que está tomando decisiones importantes a nivel de reasignación de recursos, para ayudarlos a priorizar. El impacto de los clientes siempre ha sido una variable importante en los negocios. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de tener esa información y básicamente generar cierta trazabilidad que alimente algunas decisiones críticas. Empatiza con el aterrizaje digital forzoso. Sí, las experiencias van a ser más digitales. De hecho, lo están siendo, pero eso no significa en ningún caso que tienen que dejar de ser humanas, por así decirlo. Y por lo tanto, la invitación nuestra es que hay que entender, hay que explorar este aterrizaje forzoso que está viviendo la gente, porque existen enormes oportunidades. Primero acá, ¿qué significa esto? ¿Qué significa empatizar? Cumple. Hoy día los clientes tienen mayor expectativa y menor tolerancia a los quiebres de servicio. Por lo tanto, todo lo que signifique cuidar la estabilidad y la continuidad de los servicios va a comunicarle a tus clientes, más allá de lo funcional, que tú como marca, que tú como empresa eres capaz de estar ahí. Tanto así que hay empresas de inversiones hoy día que están realizando charlas, webinars con sus clientes, porque obviamente la fuga, y probablemente todos ustedes están muy preocupados de la fuga hoy día, pero la fuga es indicador duro en estos momentos, ellos están muy preocupados de la fuga de inversiones. Y ellos saben que hay una instancia muy importante, que es la reunión con los inversionistas, porque básicamente les dan ciertos tips, contienen algunas frustraciones, algunos temores que existen, y saben que es tan importante esto, que en el webinar está una persona, un gerente, por así decirlo, haciendo el webinar, pero si se cae él, porque puede fallar internet, automáticamente está el otro gerente listo para continuar con ese webinar. ¿A qué me refiero con esto? Es cuidar la caída, es cuidar simbólicamente la caída de mi servicio. Yo tengo que estar presente más que nunca. Por tanto, estas pequeñas cosas de que yo no sea capaz de tener una continuidad de servicio, de ser estable en el servicio, simbólicamente es muy fuerte. ¿Ok? Preocúpate. A muchos clientes, y esto ya lo discutimos antes, han sido forzados los canales digitales. Y muchos de ellos no les gustaban los canales digitales. Acá se hace la caricatura de la tercera edad, pero no seamos ciegos. La tercera edad probablemente, pero hay mucha gente que no es de tercera edad, incluso gente que uno podría decir joven, que también tampoco es que le gusten los canales digitales para resolver algunas cosas. Ojo con eso. Por lo tanto, lo primero es que no puedes dejar de preguntarle a tus clientes cómo están haciendo su experiencia digital. Hoy día hay nuevos segmentos, nuevos clústeres que lo están usando. Yo tengo que levantar esa información hoy día. Porque dependiendo de mi desempeño presente y la percepción que tienen de mí hoy día, puede ser que yo, como les mencionaba antes, encuentre incluso un nicho de negocio a futuro. Y finalmente simplifica. ¿A qué me refiero con esto? Hay que eliminar todos los trámites y requisitos innecesarios en las soluciones digitales. Un ejemplo que quiero dar acá es la clave única del gobierno para la comisaría virtual. Ustedes no sé si se acuerdan que al principio había que sacar la clave única, había gente que no lo tenía. Bueno, cuento corto, se podía hacer con el carnet. O sea, era factible. Era factible. Por lo tanto, uno se pregunta como ciudadano, y probablemente sus clientes se preguntan lo mismo, oye, si esta empresa, esta institución sabe que este requisito, este trámite no es tan necesario, ¿por qué me lo piden, por así decirlo? Cuanto más allá de la digitalización y que sus canales sean estables, ustedes tienen que cuestionarse, y acá probablemente algunos de ustedes van a tener que ir a pelear con áreas de fiscalía, probablemente, no sé, van a tener que cuestionarse, oye, de todos los trámites, todo el papel y todas las cosas que le pido a los clientes para solucionar problemas digitalmente, ¿cuáles de esas cosas yo hoy día podría abiertamente suspender, por así decirlo? ¿Por qué? Porque la experiencia digital buena ya no es algo diferenciador, es algo higiénico. O sea, hoy día yo no puedo competir, por así decirlo, bien, si no tengo resuelto mi experiencia digital. Y una parte esencial de la experiencia digital no es solamente lo digital, por así decirlo, sino que son los protocolos, los criterios que está detrás de las personas cuando el cliente tiene que resolver un problema a través de un canal digital. Y lo que ocurre en la práctica es que por temor existe burocracia y esa burocracia se transforma en trámites y requisitos que no son tan necesarios hoy día. Por lo tanto, acá la invitación directa es una forma de empatizar, es cuestionarme, es juntarme con mi equipo, decir, oye, ¿qué le estamos pidiendo a los clientes hoy día? A todos estos papeles, todas estas cosas. ¿Cuáles podríamos no pedírselo? Así abiertamente, o pedírselo de forma más simple. Eso lo tengo que hacer desde ya. Finalmente, hazte cargo del estado emocional de tus clientes.
nosotros sabemos que los clientes están hipersensibles. Y la hipersensibilidad es una palabra que yo ocupo, pero que no tiene una connotación negativa. La hipersensibilidad es básicamente, viene de la psicología, es un estado que uno vive muchas veces. Y obviamente estamos hipersensibles. Por lo tanto, acá lo primero que uno tiene que hacer es recuperar bien a los clientes. ¿A qué me refiero con recuperar clientes? Tus clientes van a tener quiebres de servicio, van a tener quiebres de experiencia, inevitablemente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que canales digitales o canales remotos que no estaban preparados por una mayor demanda, hoy día esa demanda existe y se están saturando. Por lo tanto, hay mayores tiempos de espera, hay protocolos, hay condiciones que no están tan claras. Entonces llamo a mi ejecutivo, le pregunto, me dice, mira, la verdad es que, no sé, métete a la página web, porque ahí te aparece. O sea, no está del todo resuelto. Por lo tanto, esos quiebres de experiencia, como van a existir, y como la gente está sensible, yo tengo que ser capaz de darle un seguimiento y ser apropiado. Y para eso es muy importante buscar la forma de tener un sistema de alerta que permita una acción correctiva, oportuna de los problemas que experimentan los clientes. En el sector de la salud, en general, tienen bastante claro esto, porque la experiencia de paciente no tiene que ver solamente con que tenemos un cliente insatisfecho. En la salud lo que está en juego es la dignidad de las personas, por lo tanto es mucho más sensible que eso. Y por lo tanto, nosotros tenemos al menos clientes que tienen un sistema bastante avanzado, donde después de una atención, de una atención médica, una atención ambulatoria, de una compra de bono, da lo mismo, se le levanta una alerta a la empresa cuando un cliente evalúa mal eso. Y automáticamente esa alerta se le manda a una persona de la empresa que lo que su trabajo básicamente es recuperar el cliente, es cerrar el caso. Nosotros sabemos por estudio que hemos hecho que el cliente a veces con que tú lo llames y le pidas perdón es suficiente para recuperar. O sea, no estamos hablando de hacer una inversión, ni que le regalemos dinero, ni que no le cobremos. Estamos hablando de algo tan básico como saber que clientes tienen problemas, llamarlo, y eventualmente pedirles disculpas y ver si hay alguna otra acción correctiva. Eso tengo que ser capaz. La tecnología hoy día lo permite además. Así que ojo con eso. Cuida. La experiencia de tus clientes no puede depender únicamente de la buena voluntad de la primera línea, de la buena voluntad de las personas, por así decirlo. Que estemos en un contexto de una crisis importante no es una licencia para la empresa para descuidar sus niveles de servicio, por así decirlo. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de establecer protocolos y niveles de servicio homogéneamente buenos. Es muy importante esto porque, por un lado, lo que va a ocurrir es que yo voy a estar todo el rato cambiando mis protocolos, ajustando mi modelo de atención para poder básicamente responder a la contingencia, lo cual es legítimo, pero a su vez tengo que ser capaz de eso, hacerlo relativamente bien o aprender bastante rápido. Por lo tanto, tengo que tener un nivel de servicio bueno. Y lo anterior se suma con qué. Y quizás para algunos muy obvio, pero no está, no está de más repetirlo, perdón. Tengo que cuidar a mis colaboradores. Nosotros sabemos, los que trabajamos harto tiempo cerrando empresas en experiencia de cliente, que yo puedo hacer un montón de cosas, un montón de planes de gestión, de mejoras digitales, pero el momento en que el cliente se enfrenta, por así decirlo, al front office, el front line, en la primera línea, si esa persona no tiene cierta claridad de algunas cosas, la experiencia es mala, más allá de la inversión que yo haya hecho detrás. Y estamos en un contexto donde las personas están sensibles y los colaboradores no lo están pasando bien necesariamente. Estamos en un contexto donde probablemente algunos colaboradores vamos a tener que tomar decisiones de ajustar el sueldo, etcétera. O sea, estamos en un contexto delicado. Cuanto la estrategia acá tiene que estar muy de la mano con recursos humanos, sentarlo a la mesa y decirle, oye, mira, tenemos que ver qué vamos a hacer con los colaboradores. Entonces, por ejemplo, en algunas empresas, que como saben que eso está ocurriendo, hacen turno. Entonces, oye, los del call van a estar esta semana estas 20 personas, por decir un número, y la próxima semana estos otros 20, porque voy a ir cuidando que no se saturen, etcétera. Yo puedo ser capaz de hacer eso. Cuando tengo que, así como generar niveles de servicio alto, protocolos buenos, tengo que también preocuparme de los colaboradores. Y finalmente, aprende. Ya, todos los cambios y adaptaciones que ustedes están realizando hoy día a nivel de canales, a nivel de servicio, tienen que monitorearlos ágilmente, tienen que levantar feedback de eso. No puede ser, por así decirlo, que yo esté haciendo un montón de cambios en mi modelo de atención, que esté haciendo un montón de cambios a nivel de beneficio, flexibilizando, y no tenga ningún feedback de eso. Y lo segundo es que ya, puedo tener un feedback, pero ese feedback le tiene que llegar a la persona que está diseñando estas cosas. Ya desde antes que esto pasara, nosotros sabíamos y teníamos el problema en la empresa, que usualmente ocurría que había un área como de estudios, por así decirlo, que levantaba el feedback, que leía el estudio, todo bien, pero como la gente que estaba tomando decisiones, que estaba diseñando intervenciones, etcétera, ese feedback le llegaba un mes después. Entonces no era muy ágil. Y la verdad es que hoy día estamos en un periodo donde hay que ser muy ágil. Por lo tanto, todas las adaptaciones que ustedes están haciendo no basta solo con medirlas. Tienen que, por así decirlo, devolver a la organización ese feedback de forma oportuna para que aprenda la empresa a resolver problemas y por lo tanto se pueda adaptar de forma más inteligente, que es uno de los problemas que hoy día están viviendo las compañías.
¿Y ahora qué? Y acá llegamos al final de la presentación. Nosotros hoy día, básicamente, tenemos tres cosas que uno puede dar como nivel de recomendaciones, básicamente a corto plazo, por así decirlo. Primero, ante la duda, mire, está este dicho, que ustedes lo han escuchado probablemente, que es para un ciego todo golpe es repentino. Y no podemos ser ciegos en la crisis, es un mal negocio, por así decirlo. Por lo tanto, en tiempos de crisis es todavía más importante mantener la conexión con los clientes. Las mediciones deben mantenerse e incluso volcarse, como les dije antes, a cómo recuperar clientes con problemas. Sí, hay que considerar que los clientes van a tener menos paciencia, menos predisposición probablemente a ser contactados, pero ellos en general van a agradecer que la empresa demuestre que se está preocupando por ellos. Por lo tanto, las mediciones que ustedes hacen, la verdad es que son súper relevantes para no andar ciegos en la crisis y para tomar decisiones de forma inteligente. Hagan todas las adaptaciones que sean posibles. Uno después puede hablar de eso si quieren, pero uno puede adaptar las mediciones. Una medición, por así decirlo, que era, no sé, a través presencial o a través de canales telefónicos, yo la puedo mirar a digital, hay que hacer algunos cambios, obviamente, no es copiar y pegar, pero hagan las adaptaciones. Lo que no puede pasar es que no tengan información. Segundo, calibra tus KPI y tus metas. Es posible que los indicadores de venta, los indicadores operacionales, perdón, tengan una baja, sufran anomalías importantes, y por lo mismo, el cómo te perciben tus clientes es un KPI que va a tomar cierta relevancia. De ahí que hay una oportunidad interesante para las áreas comerciales, de marketing, de experiencia de cliente, de darle protagonismo a indicadores de marca, indicadores de experiencia, a proyectar la lealtad. Cuando yo proyecto la lealtad hasta cierto punto estoy proyectando demanda futura. Por lo tanto, hay que hacer eso. Y lo segundo es que las metas e incentivos deben recalibrarse porque en el fondo uno tiene que modelar conducta. Uno sabe en teoría económica que un buen incentivo es el que modula o modela más bien un comportamiento beneficioso para la empresa y el cliente. Y acá hay diferentes escenarios. Yo puedo pasar, no sé, de metas individuales solidarias, de metas anuales a móviles por trimestre, puedo abiertamente desvincular compensaciones a ciertas metas que hoy día son imposibles, puedo aumentar temporalmente la ponderación de algunas variables de servicio más que de la venta, etcétera. Pero yo tengo que calibrar mis KPIs y tengo que calibrar mis metas para ajustarme a lo que está pasando. Y finalmente, hay que adaptar el modelo de atención. Hay una cosa básica. Ustedes saben, sobre todo los que trabajan con estudios de mercado, que la satisfacción de los clientes depende de sus expectativas. Por lo tanto, si yo tengo clientes con bajas expectativas, yo lo puedo hacer más o menos mal, e igual podría tener una buena satisfacción, es una caricatura obviamente, y al revés. Si yo lo hago muy bien, pero tengo clientes con muchas expectativas, mi satisfacción puede ser muy baja. Hoy día lo cierto es que las expectativas de los clientes de ustedes están cambiando. Y por lo tanto, automáticamente va a cambiar la percepción de la experiencia que ellos están viviendo con ustedes, va a cambiar la satisfacción que está teniendo con ustedes. Por lo tanto, yo tengo que cuestionarme algunas cosas. Lo primero es la segmentación de clientes. No sé si hacerlo ahora, pero en algún momento yo tengo que entender que si yo tenía una segmentación, probablemente hoy día está un poco desactualizada, porque con todo lo que pasó, hubo movimientos, hubo cambios de hábitos, cambios de preferencias en mis clientes. Segundo, la forma de relacionarme con ellos. Hoy día es un poco obvio, se está yendo todo lo remoto digital, pero ¿qué va a pasar cuando vuelva a la normalidad? ¿La gente va a seguir prefiriendo los canales digitales y los remotos? El ejecutivo va a querer que mi ejecutivo me haga una videollamada porque me acostumbré a la interfaz, entonces ya no quiero que mi ejecutivo me llame por teléfono o me mande correos. Quizás yo quiero hoy día que el ejecutivo haga una videollamada conmigo, etcétera. El consumo de los canales, lo mismo que yo les mencionaba, ¿cómo va a ser el consumo de canales a futuro? ¿Van a preferir algunos canales versus otros? Todo esto tengo que estar analizándolo. Y finalmente, y esto es muy importante, ustedes hace tiempo como marca le hicieron una promesa a las personas, ¿ya? Una propuesta de valor, si quieren llamarlo así. Ustedes hicieron una promesa como marca, como empresa, y ustedes esa promesa tienen que tenerla muy clara en la cabeza, porque más allá del contexto, más allá de cuánta adaptación está teniendo tu modelo de atención hoy día, tú tienes que ser capaz de soportar esa promesa. Tú tienes que ser capaz de, independiente del cambio que tú hagas en tu modelo de atención, ser capaz de sostener esa promesa que tú siempre le hiciste al cliente. Más allá que esa promesa, que esa propuesta de valor después cambie en el futuro por lo que está pasando. Pero ojo con que yo las modificaciones que estoy haciendo a nivel de los canales, ¿ya? A nivel de mi relacionamiento con los clientes, no puede pasar a llevar nunca esas promesas que yo siempre hice como marca. Nosotros sabemos hoy día que hay clientes que castigan mucho a las empresas que no cumplen sus promesas. Chile, México y Perú son de los países de Latinoamérica que más castigan a las empresas cuando no cumplen una promesa. Por lo tanto, estamos en un país que es particularmente crítico con esto. Y en los momentos de crisis, en el fondo, y ustedes lo deben haber escuchado en algún lado ya, es cuando uno ve como los liderazgos, por así decirlo. Uno ve que las promesas de las marcas realmente se están cumpliendo o no. Esto es un momento interesante para la empresa
pero por favor no descuidemos esa relación que existe entre yo, mi propuesta de valor, y el cómo yo se la estoy entregando a mis clientes hoy día. Una crisis no justifica que eso deje de ocurrir, por así decirlo. Y finalmente, con esto cierro y pasamos a la fase de las preguntas. Obsesiónate con tus clientes, no con el coronavirus. ¿A qué me refiero? Nosotros como personas, legítimamente, estamos todo el día obsesionados con el coronavirus porque está en las noticias, está en Twitter, está en España, está en Italia, etc. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo les quiero decir es, las marcas, las empresas, tienen que obsesionar con sus clientes. Tienen que obsesionar con sus clientes. Tienen que, hay una frase, creo que es del creador de Waze, que dice, hay que enamorarse de los problemas de los clientes. Hoy día justamente el momento para centrarnos como agresivamente en el cliente, obsesionarnos con ellos, con la experiencia que están viviendo, con lo que están diciendo. El correlato de esto, ¿qué significa? Que si yo me obsesiono con mis clientes, en el fondo, todo lo que yo haga de acá en adelante va a estar pensado desde él, por así decirlo. Y eso es un cambio bastante radical en la aproximación que estoy teniendo a las adaptaciones. ¿Por qué insistimos con esto? Porque hoy día, fíjense por un segundo, en las agendas que ustedes tienen, en reuniones con su equipo, ¿de qué hablan en esa agenda? ¿De qué se está hablando hoy día? Uno dice dedicarle un tiempo importante a hablar en qué están los clientes. Y hagan ese test ácido con su equipo. ¿Cuánto estamos hablando de los clientes? ¿Cuánto estamos hablando y dando esa información? Que obviamente tengo estudio y todo el tema, pero ¿de cuánto estamos hablando de los clientes? Eso es un poco el foco de lo que queríamos ver hoy día. Centrarnos en el cliente hoy día en un contexto de crisis es posible, ayuda al negocio si ustedes quieren verlo de forma más simple, y creo que justamente es un momento interesante para las marcas, para justamente en el contexto que estamos demostrar ciertos liderazgos y demostrar básicamente una cosa. Hoy día el coronavirus dio vuelta el tablero. Estábamos jugando ajedrez, por así decirlo, con nuestros competidores y ¡pum! Dio vuelta el tablero. Están todas las fichas puestas de nuevo. Hay que ser muy buenos en los movimientos, pero no podemos olvidarnos de que los clientes son lo fundamental para el negocio. Eso, muchas gracias.